Al invitado de hoy lo conocí por primera vez en una entrevista de trabajo. Él me entrevistó a mí y no me dio el trabajo, pero tuvimos una buena charla. Después me lo volví a encontrar en un evento sobre ciudades bióticas en Madrid, donde vino a contar sobre su trabajo. Me encantó escucharlo porque es claro y conciso y al explicar no se va por la tangente ni toma atajos para evitar la complejidad. Yago Bermejo trabaja en procesos de participación ciudadana desde Deliberativa, en España. Nos contó sobre todo el diseño detrás de las asambleas ciudadanas y para qué sirven. Hablamos de algunos casos para entender esta metodología o esta herramienta y sobre la necesidad de las asambleas en un mundo cada vez más polarizado. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Yago Bermejo, vivo en Madrid, me dedico a criar hijos y aparte tengo tiempo para trabajar en otras cosas, más en particular en el mundo de la democracia deliberativa, en la práctica, que es una herramienta para poner a los ciudadanos a tomar decisiones y ayudar a los gobiernos a tomar decisiones democráticas, ¿no? ¿Y qué estudiaste? Pues yo estudié física y estudié también algún año en el Conservatorio de Música. Me gustaba mucho la ciencia y la música por caminos bastante incompatibles, pero también tiene sus zonas de coincidencia. Entonces, la física, pues sí que un poco un batiburrillo de asignaturas de astronomía, de física de la atmósfera, y en música toqué la guitarra clásica, luego también me dediqué a cantar en coros. Y luego también tengo una educación política porque siempre estuve muy implicado en todas las organizaciones estudiantiles, ¿no? Que tenían que ver con hacer un poco de política en la universidad, en el instituto, ir a manifestaciones. Y luego también después en centros sociales he estado muy... Eso también es parte de mi educación, ¿no? Sí, son como mis tres patas, diría yo. Perfecto. ¿Y qué es cómo llegaste a esto de la democracia deliberativa? Bueno, pues a través de esta última pata que te digo, que es mi pata más política, digamos que yo siempre estuve muy preocupado por la gobernanza de los espacios donde yo participaba. Y siempre fui muy crítico y siempre tenía la sensación de que ya fuera un partido político, ya fuera un movimiento social, que ahí había una intención de ser democráticos, de ser horizontales, pero que las cosas fallaban bastante estrepitosamente, ¿no? Había como ciertas inercias, pues yo creo que son inercias humanas a que se generen jerarquías, ¿no? A que haya una especie de mecanismos de poder que normalmente no son transparentes, por mucho que haya buenas intenciones. Y luego eso lo fui trasladando a diferentes ámbitos. De los movimientos sociales pasé a partidos políticos, de los partidos políticos pasé al Ayuntamiento de Madrid y después del Ayuntamiento de Madrid pues ya empezamos a trabajar, fundamos Deliberativa con Arantxa Mendiarat, que es mi socia, y empezamos a trabajar con gobiernos y a todas las escalas, desde la Comisión Europea, la Asamblea Global, que fue un proyecto financiado desde la sociedad civil, pero que participaba gente de todo el mundo, pues ayuntamientos de diferentes partes de España, la Generalitat de Cataluña. ¿La Asamblea Global es esto que le llaman World Assembly? ¿Es lo mismo? Nosotros tenemos un proyecto que le llamamos World Citizen Assembly Lab, de laboratorio, y lo que hacemos son pilotos para aprender cosas específicas sobre metodologías en formatos, lo llamamos de alta diversidad o formatos multilingües de alta diversidad. Básicamente cuando tienes participantes que hablan idiomas completamente distantes y que además tienen niveles educativos muy, muy variables entre sí. Son las zonas donde la deliberación es más compleja y tenemos un reto mayor. Entonces, en este laboratorio solo hacemos como quien dice pequeños formatos, ¿no? Pues hacemos una sesión, por ejemplo, este verano hemos estado haciendo sesiones de una sola sala en Zoom, ¿vale? Con 5 personas
y que nos hemos estado reuniendo durante el verano para aprender, ¿no? Ciertas dinámicas participativas a nivel global. Y luego la Global Assembly es un proyecto específico que estuvo financiado por la European Climate Foundation y otras ONG, y otros grandes filántropos, organizaciones filántropas. Y lo que intentamos fue informar a la COP que se hizo en Glasgow, para intentar traer este discurso de puede haber una voz de la globalidad en la humanidad que se puede construir a través de una asamblea ciudadana deliberativa con las que nosotros trabajamos. Y lo que hicimos fue como un piloto para demostrar que esto era posible, ¿no? Que no era una utopía, que se podía hacer con los recursos adecuados. Bueno, ¿me contás cómo funcionó esta asamblea global para informar a la COP? En principio, empecemos por qué es la COP. Bueno, sabes que todo este tema del cambio climático, las Naciones Unidas organiza una conferencia de manera regular, ¿no? Que cada vez es en un país. Entonces, pues hace en 2000, creo que fue 2020 o 2021, no me acuerdo ahora exactamente, pues fue en Glasgow, en Escocia. Y entonces, bueno, pues el objetivo de esas COP es avanzar en las políticas para hacer frente al cambio climático. Y básicamente lo que intentan es que todos los países del mundo se pongan de acuerdo, lo que es bastante difícil. Entonces, bueno, lo que llevamos nosotros es un relato un poco diferente, ¿no? Que a veces no es tan importante que los países se pongan de acuerdo como que la gente se ponga de acuerdo. E incluso que la gente puede ser un catalizador del acuerdo ahí donde los políticos o los países no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Y qué es lo que organizaron ustedes? ¿Cómo fue lo que organizaron? Bueno, pues lo que intentamos es hacer una muestra de 100 personas que se elegían de manera aleatoria por un procedimiento de sorteo. Llamamos sorteo democrático, sorteo cívico. ¿En Escocia? No, en todo el mundo. Fue en todo el mundo y se hizo online, ¿vale? Entonces, el gran reto de hacer esto es que normalmente nosotros cuando trabajamos en un país, pues hay una base de datos electoral o de direcciones. Entonces tú puedes, digamos, invitar a ciertas personas a participar. Haces un sorteo de direcciones, por ejemplo, y mandas invitaciones. A nivel global es muy complejo de hacer porque, pues eso, todos los países, cada uno tiene sus bases de datos, incluso algunos no tienen. Entonces diseñamos un sistema para que fue el más interesante del proyecto para distribuir puntos de manera aleatoria en el mapa en función de la densidad de población. De manera que podíamos asegurar que cualquier persona del mundo tenía posibilidad de que el punto cayera cerca de donde vive. Luego, una vez que distribuimos esos 100 puntos, lo que hicimos fue contactar con organizaciones que trabajaran cerca de esos puntos para pedirles que reclutaran a una o dos personas. También de manera aleatoria, o sea, estas personas se iban a la calle, en la proximidad de los puntos, a ser posible, donde que habían sido seleccionados, intentaban reclutar a personas al azar. Y luego con todas esas personas, pues hicimos unas sesiones online en las que se les pedía que, bueno, pues que hacían un proceso deliberativo en el que tenían una serie de dinámicas, de diálogo, de puesta en común, de ponerse de acuerdo y de generar un texto acordado entre todos para que se pudiera entregar en la COP. Y todo esto tiene mucho diseño, ¿no? ¿Cómo sucede cada uno de estos pasos para que sea realmente, bueno, para que sea aleatoria la búsqueda de personas, para que todas estas personas se sientan incluidas? ¿Quién se encarga de este diseño o esto ya fue diseñado por otros en otro momento? Pues es una buena pregunta, dado que el diseño del proceso puede condicionar totalmente lo que se produce, ¿no? En el proceso. Normalmente, cuando nosotros trabajamos a nivel nacional, eso trabajar a nivel global es realmente una innovación, no es lo habitual. Entonces, normalmente se trabaja en el contexto de una población local, regional, nacional, y entonces en ese entorno acotado, pues tú puedes identificar a los principales grupos de interés, normalmente partidos políticos, otros grupos de interés, que están reconocidos como grupos de interés en esa zona, en esa población, y entonces los invitas a formar parte de lo que llamamos un grupo de seguimiento, ¿vale? Entonces este grupo de seguimiento lo que hace es verificar que el diseño no esté sesgado. Es decir, que más allá de que haya expertos que propongan cómo hacer cualquier cosa, cualquier componente, pues luego se les pregunta a este grupo y dice, oye, ¿crees que esto está bien? ¿O crees que desde tu punto de vista aquí hay un sesgo en alguna dirección que se podría corregir de alguna manera? Entonces lo que vamos haciendo es esas preguntas críticas que son susceptibles de estar
los diseños sesgados en esos componentes, pues lo compartimos con esto, digamos que el equilibrio es lo que nos proporciona la neutralidad, la verificación de estos grupos de gente, de personas diversas, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues vas avanzando y vas diciendo, bueno, pues ¿os parece bien que marquemos este problema así, que compartamos estas posibilidades con los ciudadanos, esta información? Y bueno, pues entre todos se va trabajando para generar lo que llamamos la provisión de contenido, que es la base de información que se le da antes de que los ciudadanos empiecen a deliberar. Con este grupo de gente de diferentes partidos o de diferentes grupos de interés, ustedes como arman este diseño participativo que después implementan. Y parte de la implementación es decidir cómo poder analizar toda esta información que hay que analizar para tomar alguna decisión, ¿cierto? Sí, el objetivo de la información es una de las partes más delicadas de los procesos, porque como tú sabes, la información es desbordante en general, ¿no? Tú empiezas a indagar en cualquier tema y puedes acabar soterrado en decenas de datos y, ¿no? Y entonces eso puede ser un obstáculo para la toma de decisiones. Entonces lo que intentamos es afinar muy bien, entender muy bien cuál es el problema político, cuáles son las opciones sobre la mesa y cuáles son lo que en inglés se llama los trade-off, que son las compensaciones, los equilibrios que son necesarios para avanzar. Entonces, lo que pretendemos es que los ciudadanos entiendan lo que implica avanzar en una dirección u otra, entendiendo los pros y los contras de avanzar en diferentes direcciones. Y entonces es ahí donde los ciudadanos, dado que avanzar en una dirección u otra beneficia de alguna manera u otra a los ciudadanos o a otros grupos de interés, y que tiene repercusiones también relacionadas con los valores de las personas, etcétera, pues es ahí donde intentamos que ellos se posicionen y busquen un terreno común en el que hacer propuestas políticas. Con lo cual reducimos la información para que esos equilibrios que ellos tienen que encontrar, pues tengan todo lo que necesitan, pero que tampoco tengan más información que esa. O sea, como que tienen que hacer un proceso bastante arduo para destilar la información que hay sobre un tema. Sí, hay un montón de información técnica que no se necesita. Entonces, lo que hay que destilar, el grano de la paja, es decir, hay información que es útil para tomar la decisión y otra información que se vuelve más técnica y que realmente se puede guardar en un cajón, porque no, por ejemplo, tú no necesitas saber si estás hablando del sistema ganadero y de las macrogranjas en Cataluña, que es un proyecto en el que hemos trabajado, pues no necesitas saber detalles técnicos de cómo a lo mejor se alimenta una vaca o cuál es el proceso químico por el que genera gases por la boca y por otros lugares. A lo mejor no necesitas saber esos detalles. Lo que necesitas saber es qué implica para una región como Cataluña que haya una producción de vacas o de cerdos de cierto tamaño, que implica respecto al cambio climático, respecto a la economía y cómo eso podría cambiar. Entonces, hay que centrar la información en esos aspectos que son clave para no perderse en una maraña de información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que contar y qué es lo que no? Pues eso es muy crítico, es muy político. Entonces, lo que buscamos es que haya equilibrios, que haya un equilibrio. Es decir, que aunque haya unos que no les guste que cuente esto, bueno, si contáis esto, pues David tenéis que contar esto. Vale, venga, pues contamos las dos cosas. Entonces, añadiendo como contenidos que se equilibran, ¿no? Pues, por ejemplo, los granjeros les interesa mucho decir que ellos alimentan a la gente. Entonces, si bien pueden decir eso, también deberían decir que la mitad lo exportan fuera, con lo cual no están exclusivamente alimentando a los catalanes, sino que también es un negocio y también exportan carne fuera de la región, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede dar información, pero intentando mantener un equilibrio. Entonces, normalmente los clientes que lo llaman a ustedes para organizar una de estas asambleas deliberativas, ¿quiénes son? Pues nosotros podemos trabajar directamente para un gobierno como consultores, ¿no? Pues con un gobierno. Podemos trabajar a través de un intermediario, es decir, por ejemplo, la Comisión Europea que hace un proyecto de investigación y de innovación y nos paga y nosotros, eso nos sitúa entre un gobierno y la metodología, con lo cual al final ayudamos a un gobierno a través de una financiación diferente.
También puede ser que trabajemos a través de financiación privada directamente, porque hay fundaciones que fomentan que haya organizaciones como la nuestra que ayudamos a innovar y a profundizar en la participación democrática en diferentes lugares, ¿no? Entonces tenemos diferentes estrategias, pero siempre necesitamos trabajar a ser posible con un gobierno. Eso es bastante importante. Y una vez que los contactan, ¿ellos mismos saben qué tipo de resultado van a tener de esto? O sea, se consulta a la gente, pero ¿cómo se ponen de acuerdo cuál es el resultado? Porque muchas veces durante el proceso cambia lo que uno se imagina que va a salir de ese resultado, ¿no? Sí, no es conveniente empezar un proceso teniendo lo que llamamos resultados esperados, ¿no? O sea, uno tiene que estar abierto, aun planteando un problema. Nosotros llamamos lo que hay que plantear a los ciudadanos, solemos decir que debería ser como una especie de dilema político. En un dilema político se puede transitar por diferentes caminos. Entonces, el gobierno no tiene que presuponer que es uno de los caminos por el que van a ir los ciudadanos, sino que debe estar abierto y, a ser posible, debe asumir que delega esa parte de la decisión política al proceso en sí. Y los demás actores políticos que no pertenecen al gobierno, porque a lo mejor están en la oposición o porque son grupos de interés privados o sociedad civil, deben entender que el proceso es justo y que lo que hacen es crean una arena democrática diferente que se rellena de ciudadanos que son los que se posicionan ante ese dilema. ¿Me puedes dar algunos ejemplos, así como varios de estos dilemas, para que la gente que nos escucha entienda mejor qué tipo de dilemas vale la pena hacer y organizar una asamblea deliberativa? Sí, perfectamente. Además, estoy justo trabajando en varios de estos relacionados con clima ahora. Estamos con una región en Euskadi que se llama Debagoiena, que seguramente a la gente le suene. Ahí está la cooperativa Mondragón, que es una de las cooperativas más grandes del mundo. Y claro, es una región que, si bien no tiene ninguna gran ciudad, tiene mucha industria. Entonces, al tener mucha industria, tiene un consumo energético muy alto. Tienen un reto que es alcanzar emisiones netas cero en 2050, como la mayoría de las regiones de Europa, pero tienen este reto, que consumen mucha más energía por habitante que otras regiones. Entonces, ¿de qué manera pueden cubrir esta demanda con energía renovable? Por un lado, podrían instalar energías renovables en la región, pero eso tiene un inconveniente. La energía que tienen accesible hoy en día en esta región son sobre todo molinos eólicos, porque es una zona donde no hay tanto sol de España. Entonces lo que se suele poner son molinos eólicos, pero eso tiene un impacto en el paisaje, un impacto sonoro, polución acústica. Entonces la gente tiene muchas reticencias. Entonces, por un lado, la gente quiere que la región genere energía renovable, pero por otro lado está preocupada por el impacto que esta energía renovable pueda tener en el sistema, ¿no? Entonces, aquí está el dilema. Queremos, pero como dicen en los ingleses, not in my backyard, no lo queremos en mi patio. Yo quiero energía renovable, pero no en mi patio, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto soy capaz de entender, de llegar a un equilibrio en esta cuestión, ¿no? Obviamente hay otras estrategias como importar energía de fuera. ¿Hasta qué punto queremos depender de otros para para tener nuestra propia energía sostenible? ¿Queremos o no queremos depender de otros? ¿Queremos o no queremos instalar? ¿Hasta qué punto queremos instalar? Incluso tenemos la opción de reducir el consumo. Pero esto pareciera que fuera como un proyecto para también educar a la ciudadanía de que vale la pena poner los molinos. O sea, de que el proyecto ya tiene una agenda cuando lo empiezan a hacer, ¿o no? No, lo que se expresan son las posibilidades. Aquí lo que se está diciendo, si se quiere energía renovable en la región, lo que se instala aquí, porque es lo que hay, es energía eólica, ¿vale? Energía de molinos. ¿Qué pasa? Que informamos que esto se puede hacer, pero tiene un impacto. Entonces, os informamos de los beneficios y los inconvenientes de poder hacer esto. Hay otras cosas que se pueden hacer, como importar energía, pero nos volvemos dependientes de otras regiones y a lo mejor la seguridad de nuestro suministro no está garantizada, con lo cual eso puede tener una ventaja, no tendríamos molinos, pero también tendría unos inconvenientes. Por último, podemos reducir nuestro consumo, pero a lo mejor eso implica que se reduzca la industria, se reduzca la riqueza o se pierdan empleos. Con lo cual tenemos diferentes herramientas y podríamos transitar diferentes caminos. Todas tienen
ventajas o inconvenientes. Entonces, como sociedad, ¿hacia dónde queremos ir? Perfecto. Y después el resultado de esto, ¿qué es? O sea, ¿cómo hacer para que después de un proceso que debe ser muy rico en muchas buenas conversaciones, no termine en algo como o muy superficial o una lista de recomendaciones interminable? Muy buena pregunta. Pues justamente nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto europeo que lo que busca es responder a tu pregunta, es decir, cómo mejorar el impacto de las asambleas climáticas. Y lo que estamos introduciendo, que ya lo hemos probado en Cataluña, porque ya hemos hecho un piloto con la Asamblea Catalana de Cambio Climático, lo que estamos introduciendo son criterios de impacto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esa información que se da a los ciudadanos siempre tenga una etiqueta donde cualquier propuesta que empiezan a desarrollar los ciudadanos les informa rápidamente del impacto que eso tiene, ¿vale? Por ejemplo, los ciudadanos te dicen, jo, es que los molinos no me gustan, vamos a poner mejor esto biomasa. Venga, biomasa, en vez de molinos, biomasa. Pero rápidamente les dices, no, es que la biomasa te va a generar 0,05. Los molinos podrían generar 1000. Entonces, rápidamente, con esas etiquetas de impacto, ellos se orientan, es una información que le das explicando las posibilidades de sus propuestas. Porque una de las cosas que puede pasar si esta información no es la adecuada es que los ciudadanos acaban en vías muertas, es decir, zonas donde hay muy poco impacto, que al final sale una recomendación muy bonita, pero cuando la pones a nivel sistémico para la región no va a resolver nada. O sea que estas etiquetas de impacto son algo que surgió, es como que la Asamblea Ciudadana fue un proceso de codiseño donde terminaron diseñando cómo funcionarían estas etiquetas de impacto. No, las etiquetas de impacto es algo que este grupo de contenidos que llamamos, es decir, gente experta que sabe las posibilidades de la región, ¿no? Y sabe que con biomasa nosotros podríamos producir tanto. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso limitado, porque tenemos unas áreas de instalación limitadas y hay estudios donde eso está ya analizado y se puede proporcionar a los ciudadanos. Estas son las posibilidades de la región para avanzar con este tipo de energía. Pero mi pregunta es si la etiqueta en sí, si la solución, usar estas etiquetas, ¿salió de la gente o estas etiquetas es algo que ya existía antes? No, esto es parte de la metodología, justo lo que te decía. Es una metodología que estamos proponiendo donde somos más específicos en la clase de información que les va a ser útil a los ciudadanos para conseguir impacto. Te voy a poner otro ejemplo. Si quieres te pongo otro ejemplo. Mira, en Cataluña estuvimos viendo en la asamblea cómo reducir las emisiones, ¿vale? En el sector agroalimentario. Entonces, el sector agroalimentario es muy amplio en Cataluña. Se producen muchas cosas en Cataluña, pero no en la misma medida. Entonces, cuando analizas con criterios de impacto, descubres que el 80% de las emisiones del sector agroalimentario viene de los cerdos, de la producción de cerdos. Sin embargo, hay otras áreas como la producción de arroz en el delta del Ebro que el impacto que generan está ahí, pero en comparación a lo otro es muy pequeño. Con lo cual, la ciudadanía, dándole estos datos, puede ver dónde puede tener más incidencia en sus recomendaciones. Entonces, si ellos se centran en el arroz, el impacto que van a tener al final del proceso va a ser pequeño. Si se centran en los cerdos, el potencial impacto que pueden tener puede ser muchísimo mayor. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es cuál es la información clave que les va a ayudar a los ciudadanos a encontrar el impacto. El impacto en los objetivos deseados y acordados en general por la sociedad, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas España y Diseño, Democracia, Gobierno y Diseño, Políticas Públicas y Diseño Sostenible. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En el episodio que sigue también vamos a charlar sobre participación ciudadana, pero esta vez desde Brasil. Estas asambleas se usaron a nivel local, municipal, nacional, europeo y global. Yago nos cuenta sobre diferentes escalas o configuraciones que pueden tener las asambleas. Según él, el diseño del proceso condiciona el resultado final,
Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se selecciona a la gente, cómo se le invita, para que sea un grupo diverso y represente a la población. También hay que ponerle cuidado al elegir una buena pregunta o un buen reto que sea un dilema político. A mí me encantaría participar de una asamblea como ciudadana o como facilitadora. Nunca viví un proceso así y me da muchísima curiosidad. No sé cómo es para vos. Sigamos ahora escuchando a Yago, que tiene mucho más para contarnos. Quería volver un poco a esto de la selección de gente, ¿no? Porque una de las como premisas fundamentales de esta metodología es trabajar con un grupo random. Y muchísimos gobiernos cuando consultan, siempre consultan a los expertos, ¿no? Entonces lo que traen ustedes, que es muy nuevo, es esto de hacer una selección un poco más inclusiva y diseñaron todo un proceso que es mucho más inclusivo que las maneras normales de participación que incluso tienen los expertos en la política pública. ¿Por qué es mejor esto de tener un grupo elegido por lotería que un grupo de expertos? Mira, no es que nosotros también trabajamos con expertos. Lo que pasa es que los expertos tienen un sesgo, ¿vale? Tienen varios sesgos. Hay uno muy importante. Casi todos los expertos son nivel educativo y socioeconómico alto. ¿Esto qué quiere decir? Que los expertos, por su naturaleza, suelen tener estudios universitarios, buenos trabajos, y eso es un sesgo ya importante, ¿vale? El segundo es que los expertos, cada uno tiene una cuerda, es decir, los expertos cuando hablan de política siempre se ponen de acuerdo. De hecho, esa es la base de los dilemas políticos, que hay expertos que todos saben mucho, pero que cada uno dice que hay que hacer una cosa diferente. Con lo cual, cuando analizas esas diferentes propuestas entre expertos que no se ponen de acuerdo, descubres que hay cuestiones subjetivas, políticas, que no tienen que ver con el expertise. Tiene que ver con a quién va a afectar esas diferentes medidas y qué perspectivas de valores tienen esas medidas. Entonces, la hipótesis nuestra, que creemos que está bastante ya demostrada que es correcta, es que introducir un grupo de ciudadanos que no son expertos, pero que tienen también capacidad para entender qué es justo, ¿vale? Qué es justo y cuál es el equilibrio adecuado para que la sociedad avance y para que también ellos, bueno, pues puedan desarrollar sus proyectos de vida. Bueno, pues lo que estamos viendo es que eso ayuda a los expertos, a los políticos, a encontrar esas vías de acuerdo, ¿vale? Que normalmente entre expertos pueden estar agotadas básicamente por la polarización política que suele existir en torno a las cuestiones políticas, ¿vale? Entonces, los ciudadanos lo que hacen es como una especie de jurado político, es decir, lo que hacen es valoran las diferentes opciones, entienden a quién van a beneficiar, qué valores están en juego y ellos dicen, pues nosotros creemos que nos podemos poner de acuerdo en que esta opción es la adecuada, ¿vale? Entonces, complementan, no es que sustituyan, complementan a los políticos y a los expertos. ¿Y ustedes tienen parte de esta metodología? ¿Hay algún momento como de encuentro de esos ciudadanos y los políticos o los expertos? Con los políticos no, hay algunos procesos deliberativos que usan políticos, pero no es lo que solemos hacer nosotros. Se puede hacer, pero con los expertos sí. Los expertos básicamente suelen ser, digamos que la extensión de los políticos de alguna manera en las asambleas, porque los expertos hay muchos, entonces nosotros intentamos que las diferentes visiones políticas de la sociedad tengan su experto representado en los grupos, ¿no? Entonces hay expertos. A veces esto varía mucho, por ejemplo, en la clase de experto. Porque tú puedes decir, para este problema yo pondría un economista. Sí, pero yo pondría un biólogo. ¿Sabes? Entonces, claro, esto es muy subjetivo. ¿A qué expertos metes en una sala para decidir sobre lo que hay que hacer?
Eso es un dilema clásico de la política, ¿no? ¿Qué clase de expertise es el que manda? Hay este tema relacionado con los abogados, ¿no? Que dicen que la gente que ha estudiado Derecho está demasiado en política, en cambio hay otros expertos que no están tanto. Bueno, hay un debate interesante. Entonces, dependiendo de tu cosmovisión de la política, de la sociedad, le das más importancia a unos expertos o a otros. Entonces, nosotros lo que hacemos es preguntar a los diferentes grupos de interés y partidos, decir, ¿a qué expertos meterías? Entonces, unos nos meten científicos expertos en cambio climático o en biología, otros nos meten expertos en economía, ¿no? Otros nos meten expertos en ingeniería de no sé qué. Y entonces, al final, tenemos una mezcla que intentamos que sea equilibrada, ¿vale? Y normalmente estos diferentes expertos proponen diferentes soluciones también. ¿Y cuáles son las trabas para que haya más de estas asambleas y que estas asambleas sean como una herramienta que no tomen solamente los gobiernos pioneros, sino que se haga como se extienda? Pues ojalá conociera la respuesta, porque esto es un poco el gran reto que tenemos entre nuestras manos, ¿no? Cómo ampliar el espectro de la clase política que apela a estos procesos, ¿vale? Hace poco se acaba de publicar una investigación donde dice que hay más tendencia a los gobiernos progresistas o de centro liberal a lanzar estos proyectos, pero que digamos que sectores más a la derecha no los ven tanto. Esto también refleja un poco pues, la visión, la ambición democrática según tu ideología, ¿no? Hay gente que acepta mejor los líderes y que haya liderazgos fuertes, ¿no? Y hay otra gente que le gusta más que haya asambleas. Entonces, dependiendo del país, a veces esto es un sesgo a la izquierda, a veces a la derecha. En general, en Europa suele ser un sesgo más progresista, es decir, el apostar por asambleas de este estilo, querer innovar en lo democrático. Y, pues eso, hay otro tipo de orientaciones políticas que lo ven con recelo, piensan que es una intromisión en el rol de los políticos. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos probar es que esto no beneficia a nadie. O sea, no beneficia a los que son más de izquierdas o más de derechas o más de liberales o menos o más marxistas o menos no beneficia a nadie en especial, beneficia a todos. Entonces, ante la frustración por avanzar en medidas que hay muchos campos bloqueados por la polarización política hoy en día, en muchas sociedades, ¿no? Y nosotros creemos que esto puede ser una palanca para desbloquear y que las sociedades avancen, más allá de la ideología que cualquiera pueda tener. Entonces, eso es la idea que queremos que se propague, ¿no? Que esto va de beneficiar a tu comunidad, a tu país, ¿no? Y que puede ser útil para todos, ¿vale? Es como una herramienta de buscar el punto, el terreno común dentro de las diferencias para avanzar. Bueno, para mí es como muy interesante que vos tenés una empresa, si entiendo bien, basada en una metodología, ¿no? Porque las asambleas es como un método, una manera de hacer las cosas. Bueno, nosotros somos una ONG, ¿vale? Sí. Ah, perdón. Funcionamos en muchas cosas como una empresa, pero nos autodenominamos ONG, no tenemos un fin de lucro, sino que lo reinventimos todos pues en la gente que trabaja con nosotros y en nuevos proyectos, ¿vale? Entonces, tenemos una filosofía un poco diferente al de una empresa. Por ejemplo, todo lo que hacemos lo compartimos, no, como tú has dicho antes, nuestras licencias son open source también, ¿no? Como este podcast. Entonces, para nosotros cualquier cosa que aprendamos y podamos aportar, pues la compartimos para que cualquiera las use, porque esto es nuestro fin, ¿no? Que lo que nosotros aprendamos y podamos extender, aunque sean otras organizaciones que entreguen estas metodologías a los gobiernos, pues eso nos parece fantástico, ¿no? Entonces, en ese sentido no tenemos un afán por tener una metodología nuestra que solo la podemos aplicar nosotros y para conseguir un montón de proyectos nosotros. Esa no es nuestra filosofía, ¿no? Y hay muchos otros ONGs o empresas que estén también haciendo esto en el mundo. Sí, nosotros formamos parte de una red que se llama Democracy R&D,
y también de otras redes diferentes como la red de la, de la OECD, la OECD, ¿vale? De la OCDE. Son redes internacionales donde diferentes organizaciones que trabajan en lo mismo nos reunimos para aprender, bueno, de los casos que han ocurrido en otros países, de los aprendizajes, de las publicaciones. Son redes donde hay académicos, hay lo que nosotros llamamos practitioner, que es gente como nosotros que intentamos aplicar las metodologías junto con los gobiernos, hay funcionarios también, ¿vale? Entonces, en esos foros nos reunimos y vemos los retos, ¿no? Y esto no funciona, ¿y cómo mejoramos esto? ¿Cómo aumentamos el impacto? ¿Cómo convencemos a la clase política, ¿no? Y sí, por suerte formamos parte de esta red que nos acoge y nos hace no sentirnos tan solos, porque es verdad que a nivel local somos poquitos. ¿Y qué nos recomendás leer, escuchar, mirar si queremos aprender más sobre este trabajo? Bueno, nosotros tenemos una web que cuando se publique esto estará muy estrenada, porque ahora mismo está en fase beta, se puede acceder ya. Entonces tenemos una mediateca que llamamos. Entonces ahí tenemos una selección de publicaciones deliberativa.org/mediateca o os vais directamente a la mediateca. Ahí tenemos el libro de mi socia Arancha, que lo escribió hace ya unos años, que se llama La democracia es posible, de Ernesto Ganuza y Arancha Mendiarat. Luego tenemos otro libro que nos gusta mucho, que es Contra las elecciones, de David Van Rijbroek, ¿vale? Que tiene un título muy provocador, pero realmente no es que vaya contra las elecciones, sino que dice, bueno, hay cosas que podrían ser mejores que las elecciones. Y luego tenemos guías que son más específicas para quien quiera ponerse a trabajar, ¿no? En esta línea. Cualquiera se puede meter y descargarse estos recursos. ¿Y cómo te parece que en el futuro va a cambiar este formato o este tipo de deliberación? ¿Hacia dónde la querés ver desarrollarse? Nos gustaría, obviamente, que se desarrollara en la dirección de cada vez generar mayor impacto político. Es decir, que las recomendaciones que se generen en estas asambleas realmente se pongan en práctica y cambien la manera en que funcionan las cosas. Esto a todos los niveles nos interesa. Nos interesa también que estos proyectos cada vez sean más transnacionales, dado que la política local tiene sus limitaciones en los retos que nos afectan hoy en día, como el cambio climático. Entonces, también nos gustaría ver procesos cada vez más importantes a nivel transnacional, global, europeo, en el que se afrontan los grandes retos de la sociedad a través de estos mecanismos. Creemos además que las nuevas tecnologías de inteligencia artificial van a generar una auténtica revolución en la traducción simultánea en los próximos años. Ya está empezando a ocurrir que a veces puedes ver los subtítulos en tu propio idioma cuando otro habla de manera simultánea. Entonces, creemos que eso también es bastante importante, que las cosas vayan un poco a lo global, ¿no? Para afrontar realmente los retos en profundidad. ¿Y cuál es el tema que te encantaría hacer una asamblea global y todavía no, o una asamblea deliberativa y todavía no pudiste? Pues justo este verano hemos estado viendo el tema de la guerra. Nos parece un tema muy interesante, que además está desgraciadamente muy en boga. Y hay interesantes dilemas políticos asociados, ¿no? Porque uno puede decir, yo no quiero guerras, con lo cual no quiero ejércitos, y hay como una perspectiva en ese sentido, ¿no? Y hay otras perspectivas que justifican los ejércitos a través de la idea de la defensa, de, bueno, yo no quiero guerras tampoco, pero como yo tengo miedo de que me ataquen, pues yo necesito mi ejército. Luego a veces esos ejércitos defensivos se vuelven en atacantes, entonces ahí es donde se mezcla todo el, se mezcla todo el problema. Creo que sería muy interesante a nivel global tener una deliberación sobre cómo evitar las guerras y cómo establecer mecanismos que vayan más allá de los que hoy en día están establecidos en Naciones Unidas, ¿no? En referencia a cómo evitar las guerras. Creo que eso sería muy, muy bonito. Yo todo el tiempo te estoy hablando de que esto tiene mucho diseño, de que las asambleas está como muy pensado todo el tema de la inclusión. ¿Vos cómo ves el rol del diseño en todo esto? Pues es clave, lo es todo, diría yo, porque si el diseño no es el adecuado, todo puede fallar. Esos procesos
son delicados per se, no son cosas sencillas, esta es la realidad y puede que sea uno de sus mayores puntos débiles. Es mucho más fácil que venga un autócrata y diga lo que hay que hacer. Es como a nivel de diseño, es una solución simplista y que si la gente confía en esa persona puede satisfacer a mucha gente. Sabemos que en el pasado esto acaba yendo mal, ¿no? Pero para el corto plazo a mucha gente le funciona. Entonces nosotros competimos a través de un sistema que hay que diseñarlo de una manera mucho más sofisticada. Entonces el diseño adquiere relevancia. La manera que nosotros tenemos de evitar suspicacias a través de esta complejidad es a través de lo que te contaba antes, que es el equilibrio en el diseño. El equilibrio en el diseño implica que diferentes visiones políticas estén vigilantes para que el diseño no sesgue los resultados políticos del proceso. Entonces, bueno, son elementos quizá innovadores, interesantes, porque normalmente el diseño no incluye esta clase de criterios de balance político. Para nosotros es clave en el diseño. Es decir, creemos que podemos complejizar si esa complejidad está reconocida por los diferentes grupos de interés como una complejidad necesaria, básicamente. Muchas gracias por la entrevista. Las asambleas tienen un diseño muy sofisticado, nos dice Yago, porque para evitar suspicacias hay que tener equilibrio en el diseño. Repito lo que dijo porque me gustó y porque sé que mientras escuchás, quizás estás haciendo otra cosa y se te pasa. Las asambleas como las que cuenta Yago son diseños de alta calidad, con cuidado en los detalles, poniendo el acento en crear un ambiente de trabajo diverso y con espíritu colaborativo entre gente que nunca trabajó junta y que no se conoce. Espero que se hayan quedado con ganas de aprender más sobre esta metodología. Si es así, todo el material que él recomienda y sobre su trabajo lo encuentran desde nuestra página web. No sé si se dieron cuenta que estamos más ordenadas con las recomendaciones y los enlaces. Ahora en cada episodio agregamos todo ese material, aparte de seguir manteniendo la lista de bibliografía recomendada. A esta lista la encuentran en la sección de libros de nuestra página web. Una cosa que me falta hacer en algún momento es una lista de la música que nos fueron recomendando y una sección de videos recomendados en nuestra página en YouTube. Ya vendrán. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.